Como saben, la alcaldesa de Albacete ha anunciado por activa y por pasiva que lo que va a hacer para el año 2015 es bajar los impuestos. Y eso es cierto. En el año 2015 los impuestos serán algo más bajos que en el año 2014. Pero como no hay nada peor que una verdad a medias, la señora Baióz en su campaña electoral presumía de que una de sus principales líneas de gobierno iba a ser bajar los impuestos en el Ayuntamiento de Albacete. Pues lo cierto y verdad es que cuando abandone la alcaldía, o cuando termine el mandato de esta corporación al menos, en mayo del año 2015, los impuestos, las tasas y los precios públicos, todos en el Ayuntamiento de Albacete, serán bastante más caros que en el año 2011, cuando accedió a la alcaldía. Y esto es lo que hay que, en este periodo de tiempo es en el que hay que contar lo que ha ocurrido, no en el último año, porque cuando se aplica una ligera rebaja sobre las subidas de años anteriores, subidas aprobadas por el mismo equipo de gobierno, pues llama y choca un poco la atención las manifestaciones del pasado fin de semana de la alcaldesa de Albacete. Uno de sus principales hitos ha sido el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Pues ahí se ve claro que cuando la alcaldesa de Albacete llegó a la alcaldía, asumió la alcaldía la señora Baióz en el año 2011, el recibo medio, habría más caros y más baratos, pero el recibo medio estaba en 264,81 euros. Mayo del 2011. Después de 3 subidas, 12, 13 y 14, en el año 2015 este recibo estará en 295,01. Es decir, casi 30 euros más caro que cuando la alcaldesa de Albacete asumió la alcaldía. Es decir, que en estos 4 años la subida media del recibo será de 30 euros. Difícilmente a esto se le puede llamar bajar los impuestos. Esto es bajarlos un poquito después de haberlos subido mucho. Y prácticamente ocurre lo mismo con el IBI de Urbana. Es cierto que los valores catastrales van a estar más bajos en el año 2015 que en el 14, por supuesto, van a estar un 17% más bajos. Pero como se ha subido el tipo impositivo y estos años atrás la subida ha sido tan escandalosa, pues nos encontramos con lo dicho, porque al final del mandato la señora Baióz va a dejar el IBI más caro que cuando llegó a la alcaldía. ¿Qué ocurre con el impuesto con los vehículos? Pues prácticamente lo mismo, ahí lo tienen. El recibo medio en los turismos estaba en 124,13 y va a terminar en 124,26, con un agravante. Estos son, como hablamos de recibos medios, pues habrá quien que pague más o quien pague menos. Y aquí la señora Baióz se ha empleado especialmente. En estos 4 años, los únicos recibos que van a bajar van a ser los de los vehículos de alta gama y mayor cilindrada. Curiosamente, que son dentro del padrón total de vehículos, es el número más pequeño. El resto van a ser sensiblemente más caros. Son bastante más caros lo que pagarían los autobuses por el impuesto de vehículos, de 215 pasamos a 226. En cuanto a los camiones, de 181 a 190, de los ciclomotores, ahora hablaremos de los ciclomotores, sí que es cierto que la media va a estar más bajo, pero haciendo un resumen podemos decir que de los 71.914 vehículos que figuran en el padrón del año 2014, que es el último que tenemos actualizado, lógicamente, tan solo 5.710, los de mayor cilindrada, se beneficiarán de la bajada. Repito, de los 71.914 vehículos que figuran en el padrón, tan solo 5.710, los de mayor cilindrada, se beneficiarán de la bajada. Una bajada que cuanto más cilindrada tiene el vehículo, es decir, cuanto más de alta gama es, mayor rebaja es. Y sin embargo, en el caso del resto, de los otros 66.000, los que más suben, curiosamente, es el coche medio, el vehículo, el turismo medio, que tiene una subida en estos 4 años
de casi 7 euros. Es decir, la señora Bayoz en este caso beneficia a la inmensa minoría y perjudica a la inmensa mayoría. ¿Qué ocurre con los ciclomotores? Que en su conjunto sí que experimentan una rebaja, pues prácticamente lo mismo. Los ciclomotores, que en el término municipal de Albacete censados tenemos 10.408 ciclomotores, van a experimentar una rebaja en estos 4 años de 98 céntimos. 98 céntimos de euro, de eso es lo que estamos hablando. Y las motos de alta cilindrada son las que van a tener una rebaja de 13 euros. Fíjense en la comparación. Los ciclomotores, que hay 10.000, 97 céntimos. Las motocicletas de alta cilindrada de más de 500 centímetros cúbicos tendrán una rebaja de 6 euros y las demás de 1.000 centímetros cúbicos, las de 13 euros. Eso es como ahora que está de moda el Mundial, como si Márquez va a tributar, si tributase en el Ayuntamiento de Albacete, tributaría por su moto mucho más que su hermano Alex, que tributaría bastante menos. Y ambos serán, si no ocurre nada, campeones del mundo. ¿Dónde está el tratamiento fiscal de la alcaldesa? ¿Dónde se fija? En que a los vehículos que tienen la inmensa mayoría de la ciudadanía no se les bajan los impuestos y se les baja lo de alta gama, y en el caso de las motos, a los de mayor cilindrada se les rebajan 13,33 euros y a los ciclomotores 97 céntimos de euro en los 4 años. Estamos hablando de los 4 años. Eso es la bajada de impuestos tal y como la entiende la señora Bayoz. ¿Qué ocurre con el impuesto de instalaciones, construcciones y obras? Pues 3/4 de lo mismo. ¿El año que viene va a bajar el impuesto? Sí, un 2%. Va a quedar fijado en el 3,84% del presupuesto de ejecución material. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Que todos los años se han ido actualizando los precios de los módulos. Es decir, los precios, cuando en la gerencia de urbanismo calcula el impuesto, le aplica sobre un módulo, en concreto son 400 y pico euros, y que se va luego modulando en función del tipo de construcción. Como estos módulos han ido subiendo todos los años desde el 2011, aunque ahora el impuesto, el porcentaje disminuye un poquito, al final resulta que paga bastante más en el 2015 que en el 2011. Y 3 ejemplos para que sepamos de lo que estamos hablando. Una licencia de obra de vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados construidos en 2011 habría tributado por la cantidad de 2.061 euros. Estamos hablando solo del impuesto, no de la tasa. 2.061. En 2015, a pesar de las rebajas, 2.097. Otros 36 euros. ¿Dónde está la rebaja fiscal de la señora Bayoz? Una nave industrial de 1.000 metros construidos en 2011 habría sido gravada con 9.893 euros. En 2015 serán 10.066, es decir, 173,04 euros más. Y donde ya clama al cielo la rebaja de impuestos de la señora Bayoz es en la adecuación del local comercial de 100 metros cuadrados en brutos para hostelería, que en 2011 hubiera tributado por 873 euros y en 2015 costará 2.516, lo que supone un incremento de 1.642,74. 3 ejemplos al azar para ilustrar que estas son las bajadas de impuestos que nos cuenta la señora Bayoz. ¿Y qué pasa con las tasas y los precios públicos? Pues exactamente lo mismo. Tendremos en el año 2015 un recibo de agua, a pesar de la congelación, más caro que en 2011, para una vivienda con un consumo de 20 metros cúbicos trimestrales. El importe de recibo en 2015 será 27 euros más caro que en el 2011. La recogida de residuos costará 3 euros más en 2011 que en 2015. Si eres de categoría, si tu calle está en categoría general, si está en categoría especial, esa subida se eleva hasta los 25 euros. La cuota mínima de una licencia de obra menor es 25 euros más cara en el 2015 que en el 2011. Una licencia de funcionamiento también es más cara en 2015 que en 2011. Es más caro la utilización de las tasas del cementerio y del tanatorio. Es enormemente más caro casarse en este ayuntamiento desde que la señora Bayoz es alcaldesa. Antes recordarán que no había tasa y ahora está en 130 y pico euros. Es más caro la tasa por sofocar un incendio, por la grúa municipal, por utilizar, ya hemos dicho, la tasa por utilizar el tanatorio. Los hosteleros pagarán más en 2015 que en 2011 por las terrazas
de verano. Ocupar un terreno en la feria también es más caro, y eso que es la mayor empresa de la provincia, según la señora Ballot. Es más caro un 7% que en el 2011. Los vados también serán más caros. Instalar un contenedor en la vía pública también será más caro. Y lo que ya clama al cielo es que, por un lado, rebajamos en 13 euros el impuesto a las motos de alta cilindrada y en otros tantos a los vehículos de alta gama, y sin embargo a los pensionistas que necesitan la ayuda a domicilio el mínimo lo pasamos de 3 euros, que estaba en 2011, a 20 euros, que lo dejará en el año 2015. ¿Y qué ocurre con el IMD? Pues que el tiempo ha terminado por darnos la razón. La escandalosa subida que se ha producido por la utilización de las instalaciones deportivas municipales, lo que ha conllevado ha sido la pérdida, una enorme pérdida de los usuarios del IMD. Más de 500.000, según la memoria del año 2013, entre los años 2011, desde que llegó la señora Ballot a la alcaldía, la primera subida escandalosa de tasa del IMD se produjo en el 2012, pues cuando se elabora la memoria del 2013 vemos cómo se han perdido 500.000 usuarios. Ante esta perspectiva, ¿qué es lo que hace el Partido Popular? Pues las tasas del IMD, si les digo que tienen más de 200 epígrafes, igual me quedo corto. Pues han modificado poco más de 30. Se ha modificado a la baja, y también presumía el fin de semana pasado el concejal de Deportes diciendo que había reducido el precio de las tasas del IMD. Exactamente, para el año 2015, de acuerdo con lo que existía en el 2014, es cierto que están más bajas, pero siguen estando enormemente más altas que en el año 2011. Ya tiene unos cuantos ejemplos. Un abono familiar costaba 226 euros y ahora, con rebaja incluida, va a costar 350. Un abono individual eran 159 su precio y ahora, incluso con rebaja, 250. Un abono familiar mensual de 28 euros a 50. Un abono individual temporada de invierno para menores de 25 años de 80 a 130. Esto es rebajar los impuestos. Un abono individual temporada de invierno para mayores de 63 de 80 a 130. Bono de tenis de 33 a 50, de aquagym de 40 a 50. Es decir, todo absolutamente más caro en el año 2015 que en el año 2014. Y a esto es a lo que la señora Ballot llama bajada de impuestos y cumplimiento de su programa electoral. Ante esto, y por los motivos que le hemos expuesto, votaremos en contra de la adecuación del IBI, porque además la bajada del valor catastral se ha hecho uniforme. El Partido Popular tenía dos opciones. Una, o aprobar una nueva ponencia de valores o solicitar que la Dirección General del Catastro hiciera una nueva ponencia de valores que no hubiera entrado en vigor en el año 2015, porque eso lleva mucho trabajo, probablemente hubiera estado para el 2016. Y claro, en el 2016 igual el Partido Popular ya no gobierna en el Ayuntamiento de Albacete, y como había que hacer un guiño electoral, que esto es una medida exclusivamente electoral, que a nadie le quepa la más mínima duda, porque si lo hubiesen querido hacer bien hecho y no le hubiese importado nada la convocatoria electoral del año 2015, lo que hubiesen hecho era solicitar a la Dirección General del Catastro una nueva ponencia de valores. La nueva ponencia de valores lo que hace es reestudiar o volver a estudiar de nuevo todos los inmuebles de término municipal de Albacete y asignarle el valor de mercado que tendría en el año en el que se haga, 2015 o 2016. Pero no, como esto es una medida, insisto, exclusivamente electoral, lo que se ha hecho es pedirle a la Dirección General del Catastro una rebaja sobre los valores catastrales, teniendo en cuenta la disminución del precio de la vivienda en los últimos años. La Dirección General del Catastro esa rebaja la ha estimado en el 17%. ¿Qué ocurre? Que lo que estuviese mal ahora estará igual de mal, pero un 17% más barato. Y lo que estuviese bien estará igual de bien, pero un 17% más barato. ¿Esto soluciona problemas de que algún inmueble, alguna zona de la ciudad estuviese o no se hubiesen previsto
desde que se hizo la última ponencia de valores, que fue en el año 2005, no se hubiesen previsto en aquellos años las expectativas de crecimiento para esa zona y el valor que se le asignase entonces no es el real que hay ahora. ¿Esto se corrige con esta medida? No. Simplemente, insisto, lo que esté mal sigue estando mal, pero un 17% más barato. Por eso decimos que es una medida absolutamente electoralista. Cuando se hace café para todos, pues se producen ciertas desigualdades. De ahí que no vayamos a apoyar esta rebaja, como tampoco vamos a apoyar la rebaja en el impuesto de circulación, por lo dicho anteriormente. No tiene sentido ninguno que la inmensa mayoría de los vehículos que tributan por este impuesto, es decir, los 66.204 vean incrementados sus recibos y 5.710 los vean disminuidos, y que sean precisamente los vehículos de mayor cilindrada, al igual que ocurre con las motos. En el impuesto de actividades económicas, como ya viene siendo habitual, vamos a votar en contra en este sentido, porque no vemos por ningún sitio la necesidad de rebajar el 1% al coeficiente de localización de este impuesto, que, repito, o insistimos, no es un impuesto que paguen la totalidad del tejido empresarial del municipio de Albacete, sino solo aquellas empresas que tienen una cifra neta de negocio superior al 1.000.000 de euros. Es decir, si alguien tiene que aportar en una lógica política redistributiva a nivel fiscal, quien más tiene es quien más tiene que aportar. Y puesto que este impuesto grava a aquellas empresas que tienen una cifra neta de negocio de más de 1.000.000 de euros, no nos parece razonable que se les rebaje el 1%. En el caso del impuesto del ICIO y en el impuesto de plusvalía, nuestro voto va a ser abstención ahí, porque entendemos que esa rebaja es inocua de cara luego a la ciudadanía. Bueno, pues la señora Ballot quiere presumir de que va a rebajar los impuestos en el ICIO, aunque luego cuando se ven con los ejemplos todo lo contrario. En ese caso nos vamos a abstener porque no tiene una consecuencia directa sobre la ciudadanía, porque no todos los ciudadanos de Albacete hacen obras en su casa, o son promotores o son constructores, y no todos los ciudadanos de Albacete venden alguna propiedad todos los años. Le afecta a un número reducido de personas. Bueno, pues si tributan algo menos, mejor dicho, si el porcentaje es ligeramente inferior que el año pasado, aunque la tributación sea superior que en el año 2011, que luego les pidan explicaciones a la señora Ballot cuando tengan que tributar por este impuesto.